El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por el canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112D en Cali, canal 12 de Protelco o Legón Comunicaciones Televisión. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores para traer un mensaje de la palabra del Señor, que es el que nos guía en todo momento y en todo lugar, y en su nombre estamos aquí, como nos dice siempre la palabra del Señor, que toda la palabra de Dios es espiritual y que toda la palabra de Dios es por revelación, dice en el libro de Gálatas, que no me la reveló hombre alguno, dice el apóstol Pablo, sino por revelación de Jesús Cristo. Vamos a orar para dar inicio a la palabra del Señor. Que el Señor sea el que nos guíe, nos oriente en todo momento. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos estos medios y colocamos tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos oriente, porque solo a través de ti podemos nosotros encontrar la sanación y la salvación de nuestras almas. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor. Leemos las Sagradas Escrituras. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer una porción acá del libro de los Corintios 10, del 19 en adelante. Vamos a leer unos versículos en los que el Señor nos muestra algo importante en estos tiempos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Comienza el Señor con unas preguntas. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, dice la palabra del Señor en el 23, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos manda en este pasaje algo que debemos tener en cuenta en estos tiempos en los cuales vienen las celebraciones acostumbradas, ¿sí?, por las tradiciones de nuestros pueblos, y esas tradiciones, dice Marcos 7:9, que son las que invalidan la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no penetra al espíritu de la mente, porque nosotros estábamos allí más pegados a las tradiciones
que a lo que Dios quería enseñarnos, indicarnos, para que nos fuera bien en todas las cosas que emprendiéramos. Por eso el Señor acá nos dice allí en el 10:20 de Primera de Corintios: antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, en estos tiempos, porque se avecina una fecha en la cual el mundo le ha llamado la fiesta del Halloween, y es algo que ni los padres y aún mucho menos los niños se dan cuenta del significado que tienen todas estas celebraciones, por cuanto nunca averiguamos, nunca estudiamos la palabra de Dios, ni en la parte natural averiguamos de dónde procedía esa tradición. Y esa tradición proviene de Irlanda del Norte. Viene todas estas tradiciones que inclusive en ese país lo celebran como una fiesta nacional, y fue de allá donde empezó todo esto que estamos viendo hoy en día cada año en la famosa llamada Halloween. Halloween significa la víspera de todos los santos. Eso es lo que significa Halloween, ¿sí? Eso proviene de allá de Irlanda, donde los sacerdotes druidas tenían todas esas costumbres paganas de invocación de muertos, hablaban de la reencarnación, sin tener un conocimiento de lo que la palabra de Dios nos estaba manifestando siempre y nos está colocando alerta. Por eso ellos tenían esa clase de tradiciones y de hechos. Y ahí de Irlanda fue introducido ya desde en la parte de Asia, fue introducido a Europa, a Francia, y ni siquiera es una fiesta, por decir, americana. Se introdujo a América, a Estados Unidos, ya fue por la parte del comercio, en que comenzaron ya a celebrar toda esta clase de hechos. En el año 835 después de Cristo, en el siglo VIII, el Papa Gregorio IV declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, ¿sí? Y ese de Todos los Santos es un término inglés, del inglés, para definir santo a todos los santos. Y Win es la abreviatura de la palabra even, que significa víspera. Por lo tanto, Halloween quiere decir víspera de todos los santos, y el 31 de octubre, que es el día anterior al día de los muertos, que llaman Día de Todos los Santos, entonces están celebrando estas cuestiones paganas. Todo esto son costumbres paganas que vienen de allá de la parte de los celtas. Celtas era el primer pueblo de Asia, y allí fue donde comenzaron a través de esos sacerdotes druidas, en los cuales mezclaron junto con el hinduismo la creencia de que existía la reencarnación, y una de las cosas en las cuales ellos comenzaron a tomar esa creencia era a través de los disfraces, que son de origen pagano y de brujería, de parte allá de los celtas. Entonces, cuando un niño se disfraza, no sabe qué es lo que está él haciendo. Así puede ser de abejita, ¿sí? O puede ser de un héroe, pero todo eso quiere decir en ese tiempo que el que se disfraza quería tener que el espíritu de lo que se está disfrazando lo poseyera, quiera ser como él, y eso es demoníaco, eso no es de Dios. Por eso el Señor acá nos dice en el 20: antes que los que gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Todo eso son costumbres paganas que no son de Dios, y Dios está en contra de todos estos hechos que son totalmente lamentables delante del Señor. Dice el Señor: no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Es un mensaje que el Señor
quiere darnos en todo este tiempo, y que nuestros niños que están hoy en día preparándose para esta fiesta, la cual el Señor nos advierte que eso no son de Dios, ¿sí? Dice, no podéis beber el agua, dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí vemos nosotros de que no podemos, cuando conocemos de las cosas de Dios, no podemos nosotros estar buscando del Señor, haciendo lo que el Señor le agrada, y por otro lado estar participando de algo que Él nos está prohibiendo. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos dice en Deuteronomio 18, ¿sí? Ahí nos dice el Señor esa clase de hechos. Damos una lectura de Deuteronomio 18, número 18:9. Amén. Siga, hermano. Gloria a Dios. 18:9 dice, amonestaciones contra costumbres paganas, o sea, gentiles. Nosotros estamos ahí, en esa parte de las tinieblas. Todo esto que se va a decir y se va a leer en las Escrituras, que es la verdad. Nosotros muchos erráis por no conocer las Escrituras, y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el Santo Evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento del Señor para no hacer cosas abominables al Señor y estar como enemigos de Dios. Entonces por eso el Señor nos está diciendo hoy que todo el sacrificio que hace el gentil se lo sacrifica a las tinieblas, no a Dios. Entonces aquí en Deuteronomio 18, el Pentateuco, que está entre los libros deuterocanónicos, los primeros 5 libros, están leyes que vienen de Dios, no de los hombres, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, era para que obedeciéramos sus leyes y sus mandamientos, que no son gravosos para los hijos de Dios. Deleítate en el Señor, para que no vengan maldiciones, porque hay veces decimos, ¿por qué vienen estas situaciones de mal en nuestra vida? Porque nosotros andamos en dos pensamientos. Nosotros no podemos idolatrar a los Baales o a los ídolos que el Señor dice que el mismo hombre ha creado, porque se aleja del Señor. De modo que tenemos que tener el conocimiento de Dios, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz. En este tiempo del Halloween se disfraza de ángel de luz para que el pueblo pagano lo honre, lo adore y venga a las tinieblas, para que nunca esté en amistad con Dios, sino en enemistad con Dios. Dice la palabra de Dios, amonestaciones contra costumbres paganas, Deuteronomio 18, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, que es este lugar, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Estas naciones que son rebeldes contra el Señor, son impíos y no quieren hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. No quieren obedecer los mandamientos del Señor ni los estatutos, porque si el Señor nos los regala es para que nos vaya bien, no para que nos vaya mal, pero nosotros queremos que nos vaya bien practicando el mal. Entonces eso nunca va a suceder. Eso se llaman dos pensamientos. Nosotros no podemos andar en esos dos pensamientos. O andamos en la luz o andamos en las tinieblas. No hay términos medios, hermanos. No hay nada que esté por medio, sino la sangre de Cristo, que nos limpió y nos sacó de las tinieblas a la luz, para que no hiciéramos estas abominaciones en esta tierra. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que es lo que vemos en estos días. Va todo, las personas, los padres que no han querido ser obedientes al Señor, ni nunca han leído las Sagradas Escrituras, sino que hacen su santa voluntad, ofrecen sus hijos y sus hijas a los demonios, ya los pasa por el fuego. Después vienen esas fuerzas malignas a reclamarte, porque el Señor dice que Él opera a los hijos de desobediencia en Efesios 2. Entonces, si nosotros somos desobedientes, después nos llegan un poco de cosas y estamos diciendo que ¿por qué? Señor, sálvame como Dios bombero. Pero hemos transgredido el pacto de Dios, sus mandamientos, estatutos, no sé, porque no queremos estar en la luz,
Dice que la luz vino al mundo, el mundo aborreció la luz y se quedó en las tinieblas. Y Dios no quiere eso, para que no nos llegue maldiciones ni males, para que no estemos en el ay. Dice, pasar por el fuego a sus hijos, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos días? Se hace todas estas abominaciones donde la hechicería, donde la invocación a los muertos, donde todas estas fuerzas de las tinieblas, de la maldad, del entenebrecimiento, se alborota y se alborotan los demonios para que les hagan adoración a sus ídolos, dice el Señor. Y esto está en contra de la palabra del Señor, porque la hechicería comienza a desatarse, la agorería, la adivinación, el sortilegio, donde van a adorar a los santos, donde van a adorar a los muertos. El Señor dice que los muertos, dejarlos quietos, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿no? Entonces, después de esta parte de los niños, viene el primer día de noviembre, donde muchas personas van y rezan a las almas. Las almas ya, el Señor dice que el 9:27 de Hebreos dice que establecido que se morirá una sola vez y luego viene el juicio. No hay ni reencarnación, ni hay limbo, ni hay nada de eso. Nada de eso está escrito. Son mandamientos de hombres, que ellos mismos son mandamientos de los hombres para desobedecer a Dios. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que haga estas cosas. Y esto es lo que se ve, porque estamos en las tinieblas, no se quiere la luz. Entonces nosotros, como servidores, embajadores del Señor, nosotros no podemos estar en las tinieblas, sino reprenderlas, y esa luz ponerla bien alto, y en el poder de Cristo nosotros advertir todas estas cosas, para que las personas o nuestras familias o nuestros hermanos no hagan la voluntad de Dios, sino hagan su propia voluntad. Entonces Dios no quiere eso. Por falta de conocimiento hay destrucción, hay muerte. Por eso vienen tantas cosas. Hay muerte a los niños, hay accidentes, hay cosas que se manifiestan en este último tiempo. Todas estas fuerzas malignas donde se alborotan, donde la gente va a pedir disque suerte para hacer el mal, para llevar una maleta a otra parte llena de narcotráfico, o pedirle puntería a la Virgen para matar a otro. Todas estas cosas son de las tinieblas, son cosas paganas, son cosas que dicen el Señor abominables a Él, porque no están en la luz, están en las tinieblas, y a ellos les gusta adorar las tinieblas, donde el enemigo se viste de ángel de luz, y donde el enemigo le dice que hagan esto y no moriréis, como le dijo la serpiente antigua, diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Le dijo a Eva, que es representante de todos los pueblos, y a Adán, nuestros primeros padres, el cual nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir de nuestros padres antepasados. Primera de Pedro 1:18. Entonces el Señor nos rescató ahí para que no estuviéramos en las tinieblas, ni haciendo la voluntad de nosotros, ni adorando, ni haciendo costumbres paganas. Porque acabamos de oír un versículo en 1 Corintios 10:20, donde dice que los que hacen esas cosas adoran a los demonios, y nosotros no podemos estar adorando a los demonios, porque Satanás paga mal al que bien le sirve. Además, el Señor dice que la paga del pecado es muerte, y Dios no tiene nada que ver con muerte. Dios es un Dios viviente que resucitó entre los muertos, y juntamente con Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz, para que nosotros no adoremos cosas bajas, ni cosas del enemigo, ni la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero con todas estas cosas paganas, como estamos nosotros leyendo hoy en Deuteronomio 18, todas las costumbres de estos pueblos, la agorería, la adivinación, el sortilegio, la hechicería, todo esto es pagano, todo esto es de las tinieblas, y van a ser quemados, dice el Señor, porque el día que se les quite esa parte y van a presentarse delante del Señor, el fuego consumidor está delante de ellos, porque el Señor dice: malditos, porque no quisimos nosotros ver la luz que vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para que seamos salvos de la ira venidera de este presente siglo malo, que es lo que se está manifestando en este postrer tiempo, un siglo malo. Si nosotros no renovamos el espíritu y la mente y nos conformamos a este siglo, vamos a decirle a lo malo
bueno, como está hoy diciendo este pueblo pagano, ya un pueblo que estaba adverso y haciendo abominaciones al Señor, hoy mismo se hace esto. Si imagínense Deuteronomio 18:9, que Moisés en ese momento existía, estaba hablando de las leyes del Señor y los estatutos del Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado y nosotros seguimos en lo mismo? Viendo que la luz vino al mundo para sacarnos de las tinieblas, donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Ahí había muerte y el Señor nos dio el espíritu de vida. Hemos pasado de muerte a vida, porque Dios es un Dios viviente, un Dios de vivos, no de muertos. Todo el que hace todas estas abominaciones está muerto, está desconectado ante el Señor, porque el Señor dice que hemos resucitado ya en Cristo Jesús. Dice, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios está hecha estas naciones de delante de ti. Entonces el Señor nos echa delante del Señor. Empezamos a tener faltantes en todo en nuestras vidas, porque esa abominación ante el Señor, todas estas cosas que se hacen donde es un pueblo incrédulo, donde es un pueblo pagano. Estamos en estos días donde se alborota es el día de los muertos, el día donde van y visitan las tumbas y invocan a los muertos. Y el Señor no quiere eso, porque esa abominación ante el Señor. Saúl fue desechado, dice Primera de Samuel dice, el Señor aquí dice, en Primera de Samuel dice, el profeta Samuel le habló a Saúl, que fue desobediente al Señor. ¿Y Saúl qué hizo? Saúl invocó a la hechicería, a los agoreros, a los adivinos, a los muertos, y eso no le fue bien, fue destruido, porque el pueblo que es desobediente al Señor es destruido. Y Samuel se lo advirtió el profeta Samuel, le dice en Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Entonces no queremos obedecer la palabra del Señor, donde nos está diciendo Deuteronomio 18 que somos abominables si hacemos todas estas cosas, donde está la hechicería, los agoreros, los adivinos, pasamos los hijos por fuego, los niños, que es lo más precioso, los engañamos porque el enemigo se disfraza de ángel de luz, diciendo que no es malo, que no moriréis, le dijo la serpiente a Eva, no moriréis si estás en contra del Señor. Pero esa abominación, se complace el Señor que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, pero nosotros no queremos obedecer a los mandamientos, a los estatutos del Señor y a la palabra de Dios que se expone. Nosotros tenemos que exponerla, porque el Señor dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú anuncia el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que anunciar el reino de los cielos. Nosotros estamos anunciando la luz, nosotros estamos anunciando a Cristo, nosotros estamos anunciando el camino, la verdad y la vida. A eso tenemos que anunciar, es nuestro deber, ser luz en medio de las tinieblas. Entonces dice el Señor, como en que se obedezca a las palabras del Señor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y la gente no hace sino sacrificios, pero no quiere obedecer las palabras del Señor, donde el Señor claramente nos está hablando hoy en Deuteronomio 18, que es abominación ante el Señor hacer todas estas cosas paganas, abominables al Señor. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Somos rebeldes al Señor porque no queremos escuchar la voz del Señor que se anuncia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pues en los que creen, en los que ponen por obra la palabra de Dios y creen en el Señor y cambian de su estado de las tinieblas a la luz. A ese se manifiesta el brazo del Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar ese el brazo del Señor. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces es algo que el Señor nos dice, que nosotros somos llamados porque somos reyes, ¿ya? Pero el Señor nos llama a obedecerlo, a adorarlo, a honrarlo, a hacer la voluntad del Señor, a leer las Escrituras donde está la verdad, ¿ya? Donde está el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. El hombre busca caminos anchos que llevan a la perdición, y el camino angosto que lleva a la salvación no lo queremos transitar. Queremos transitar en nuestra vieja pasada manera de vivir.
Entonces el Señor quiere es que nos renovemos en el espíritu, en nuestra mente, para hacer la voluntad de Dios, y solamente cuando obedecemos a la palabra de Dios, ya el Señor se va a agradar de nosotros, porque ya hemos pasado ya no estamos en las tinieblas, sino que estamos en la luz. Entonces es la palabra de Dios que tenemos que obedecer, son los mandamientos del Señor, porque Saúl, llamado del Señor como hemos sido llamados todos, desobedeció la palabra de Dios y hizo cosas que no iba a hacer. Acabamos de leer en Deuteronomio 18 que el Señor dice que la hechicería, la adivinación, la agorería, el sortílego, la invocación a los muertos es abominación ante el Señor. Primera Samuel 28, aquí mismo, Primera Samuel 28 dice, porque esto es con la palabra de Dios que tenemos que derribar argumentos. Dice que las armas de nuestra milicia, 1 Corintios 10, el apóstol Pablo, no son carnales. Nosotros no estamos con cosas carnales, ni sacrificios carnales, ni cosas terrenales. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales y no poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo la mente a Cristo. ¿Qué es lo que estamos nosotros exponiendo? La palabra de Dios, exponiendo a Cristo Jesús, no cosas terrenales, sino exponiendo la palabra de Dios para derribar argumentos de las tinieblas, donde a lo malo le dicen bueno, dice el Señor, y donde el enemigo se disfraza de ángel de luz y le dice al pueblo incrédulo, no moriréis. Pues sí moriréis, porque esa abominación ante Dios, y la paga del pecado es muerte. Primera Samuel 28, 7 dice, Saúl desobedeció a Dios, como hemos desobedecido nosotros a Dios, porque nosotros estábamos en ese estado de las tinieblas. Ahí el Señor nos rescató de las tinieblas a la luz, para que verdaderamente seamos adoradores. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, que tenga espíritu de adivinación, espíritu de hechicería, de agorero, de adivinación, todo esto que busca las personas, que me diga qué va a pasar conmigo en el futuro, ¿no? Mi futuro y mi porvenir es Cristo, es el dueño de tu vida. Tú no tienes potestad sobre tu vida ni sobre tu espíritu. Sobre ti está el poder de Dios por encima, que es el dueño de los espíritus de toda carne. Entonces nosotros nos gusta el engaño, nos gusta la mentira, nos gusta ir donde Walter Mercado, nos gusta ir donde el profesor Pite, donde el profesor Salomón, todas esas fuerzas malignas donde ellos están en ruina y van a ser quemados por el Señor, porque están siendo rebeldes, porque tienen la adivinación y van a ser quemados. Y el que los busca también va a ser quemado, dice el Señor. Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. La hechicera de Endor. Había en el pueblo una hechicera que era la hechicera de Endor, y él no confió en el Señor. Ya cuando uno empieza a dudar del Señor, empieza a buscar escapes en Egipto, en el mundo, en las cosas de lo que no tienen poder, en el que están las tinieblas. Nosotros no podemos escaparnos a las tinieblas, porque el Señor sabe nuestra situación. Cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de necesidades, aflicciones, de angustias, nosotros tenemos que buscar a Dios primero que todas las cosas, no ir a buscar al adivino en agorero, porque ese está peor, ese está en tinieblas, ese no te va a sacar de las tinieblas. Solamente en la luz podemos avanzar, y la luz es Cristo que te da la salida a todas las cosas. Y se disfrazó Saúl. Nosotros no tenemos por qué disfrazarnos. Él porque tenía que disfrazarse si estaba ungido por el Espíritu Santo de Dios, por el profeta Samuel, por el sacerdote Samuel. Él fue llamado a ser un hijo de Dios, él fue el llamado a buscar del Señor, él fue el llamado a ser luz, a no ser tinieblas. Nosotros no podemos disfrazarnos como mucha gente se disfraza, porque comenzó a estar en las tinieblas. Solamente el que se disfraza es el que está en las tinieblas. Saúl se disfrazó en las tinieblas y comenzó a invocar muertos, comenzó a buscar hechiceros, comenzó a buscar adivinos, brujos, todo eso. Nosotros en las tinieblas hacemos todo eso, pero en la luz no podemos hacerlo, porque el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz. Saúl también se disfrazó de ángel de luz. Quiere decir que andaba en dos pensamientos. Quería que Dios le respondiera, y Dios cómo le iba a responder si era transgresor de sus mandamientos y sus estatutos. Nosotros no podemos ser transgresores y decir que el Señor nos responda estando en abominaciones con el Señor, buscando adivinos, agureros, invocando muertos, hechiceros. ¿Cuándo nos va a responder el Señor si estamos en las tinieblas? El Señor es luz. El Señor ha resucitado de los muertos.
El Señor venció el pecado y la muerte. El Señor venció el Hades. Era imposible que el Hades fuera retenido, que el Señor fuera retenido por la muerte. Y Él resucitó. Y nosotros tenemos un Dios viviente, un Dios vivo, que está entre nosotros, entre su pueblo. Y dice, y se puso otros vestidos, los vestidos de la hechicería, de la invocación a los muertos, de las abominaciones al Señor. Nosotros no podemos cambiar de vestido. Nosotros tenemos un vestido que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, no de día, porque ya estaban en oscuridad. Pasaron de noche, de muerte a muerte, no de muerte a vida. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo has cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces ella misma sabía que si invocaba a los muertos iba a morir. Y Saúl la impulsó. Ya son hombres que están en las tinieblas, que van y llevan a la gente a la hechicería, a la gorería, a la adivinación. Y por lo tanto esta mujer también era temerosa del Señor, a pesar de que tenía el espíritu de adivinación. Decía que ella no quería hacer subir a los muertos, no quería invocar a los muertos. De modo que nosotros no podemos invocar muertos, porque eso es abominación ante el Señor. Ya dice el Señor que nosotros tenemos un poco de cosas abominables porque estamos en las tinieblas, en la hechicería, en la gorería, en la adivinación. Ofrecemos los niños y los pasamos por fuegos. Y eso es abominación ante el Señor. Pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor está hablando a todas las naciones. Dije Jeremías 10:2, dice, así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendáis. Ya estaba anunciando a través del profeta Jeremías que no debemos de aprender todas estas costumbres paganas que estamos viendo hoy con nuestros propios ojos. Y Él quiere que salgamos de allí, de esas tinieblas, y volvamos a la luz que es Cristo. Él es el que nos quiere iluminar. Decía allí en Corintios también de que todo me es lícito, pero no te conviene. ¿Sí? Tú lo puedes hacer, pero estás con el conocimiento del significado que representa hacer todas estas cosas abominables al Señor. ¿No la conoces? Por eso el Señor te invita siempre que debes de escudriñar las Escrituras, porque ellas os parece que emanan la vida. Siempre nuestra consulta debe ser al Padre de la gloria, al Dios Todopoderoso. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque de ellas os parece que emana la vida. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, escudriñando las Escrituras y encontrando todos estos hechos abominables delante del Señor en estos tiempos, y Él manda que las reprendamos con el poder de Dios. Dice también en tercera de Juan, dice el Señor en la tercera epístola de Juan 11, número 11 dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces no podemos estar imitando todas estas tradiciones y costumbres traídas de las otras naciones, de los otros pueblos, porque ese es nuestro hacer del hombre natural. Siempre estamos imitando es lo malo. De las naciones siempre imitamos lo malo y lo bueno no lo tomamos. Entonces debemos, porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que tú, como padre de familia, leas las Escrituras, escudriñes y busques todo el significado de todas estas abominaciones, de toda esta lista de paganería y de brujería que habla el libro de Deuteronomio 18:9, y en toda la palabra Él nos está mostrando. No imitéis lo malo, no aprendáis lo de los pueblos, lo de las naciones. No debemos nosotros aprender esas costumbres paganas, porque no está bien delante de Dios y viene la ira del Señor. Allí mismo nos está diciendo, en el 12 del mismo tercera de Juan, todos dan testimonio de Demetrio y aún a la verdad misma, y también nosotros damos testimonio a vosotros y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces lo que el hombre
hoy en día está viendo son todo lo que es del hombre, todo lo que es las costumbres paganas, que porque es nuestra familia, nosotros no podemos acolitar, ni podemos estar de acuerdo, así se enojen, hay que reprenderlos y decirle en el nombre del Señor, eso es abominación delante del Señor, todos esos disfraces, y lo que es peor aún, los mismos padres han cogido ya como costumbre, antes lo metían los niños, ahora son los padres los que se disfrazan, ¿sí? Como nos lo mostraba el Señor ahí a través de Samuel, en el libro de Samuel de Saúl, que se disfrazó, mire de dónde viene, y ahora siguen en lo mismo, o sea que la palabra de Dios entró por un oído y salió por el otro, no les ha hecho ningún efecto, y es peor porque están transmitiendo todas estas costumbres abominables a los niños y van a caer sobre ellos mucha clase de castigos, de enfermedades, vienen los juicios de Dios, porque el Señor nos lo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Entonces, si leemos en la palabra de Dios, que son las buenas nuevas, que son las buenas noticias que nos da cada día, y nosotros no hacemos casos, si usted como padre no hace caso a lo que Dios le está mandando, entonces viene la ira del Señor, vienen consecuencias graves, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué no encontramos trabajo? ¿Por qué se enferma uno en la familia y al otro día se enferma el otro? Se levanta uno y se acuesta el otro, y así hay familias, continuamente están con dolores por todas partes, con quejas, somos quejosos, pero no sabemos que delante del Señor estamos haciendo y cometiendo hechos abominables delante de Él, y la ira del Señor viene sobre todos estos hogares que no han querido escuchar la palabra de Dios, y Él la manda a través del Antiguo Testamento, nos está hablando a través de los profetas, nos lo está notificando y ratificando que toda la palabra es verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, acuérdense muy bien lo que nos dice el Señor en 1 Samuel 15:22. Se complace el Señor en los sacrificios, como que se obedezca la palabra del Señor. Nosotros somos muy duros de corazón, somos incircuncisos de corazón. Nosotros nos dejamos llevar por las cosas externas, por las cosas de los sentidos externos. Duro como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos externos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo. No queremos, el Señor mismo nos está hablando hoy de todas estas abominaciones paganas que nosotros hacemos o hacíamos, porque nosotros hemos sido resucitados de entre los muertos. Dice el Señor en el Santo Evangelio, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Dios es un Dios viviente, Él resucitó entre los muertos. Él es un Espíritu poderoso, el cual anda en medio de su pueblo, el que lo busca, el que guarda sus mandamientos, sus estatutos, el que viene a la palabra del Señor para ponerla por obra. Se complace el Señor en los sacrificios, en todas estas cosas que se vienen haciendo y seguirán haciendo, porque la gente no quiere salir de las tinieblas a la luz, como que se obedezca la palabra de Dios. Entonces es nuestro deber anunciar las Escrituras, porque ahí está la verdad, y está el camino, no hay otro camino ni otra verdad, y la vida misma, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no en las cosas terrenales. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores. Nosotros tenemos la otra parte, que es la parte espiritual. Nosotros hemos venido a Cristo, que es la vida, y Cristo nos da una nueva creación, una renovación en el espíritu de nuestra mente, para que no seamos abominables ante el Señor. Mateo 4 dice la palabra del Señor, 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si nosotros somos la luz, nosotros tenemos que reprender las obras de las tinieblas, todas estas abominaciones que están haciendo y que se han hecho desde mucho antes, dice la palabra de Dios en el Pentateuco, nos lo está diciendo Moisés, y también en Números nos dice que ese profeta de Baal le gustaba la adivinación y era hechicero, que el que fue reprendido, el Señor lo reprendió con una mula, ¿ya? Un profeta
del Antiguo Testamento, le gustaba la adivinación, lo agorero, lo adivino, y entonces apartaba al pueblo de Dios a hacer todas estas cosas. Dios lo reprendió duramente. Dios nos reprende duramente, como Saúl. Saúl fue desechado con toda su familia por desechar la palabra de Dios, por desechar sus mandamientos, estatutos, teniendo la santa unción, que es el Espíritu, el Señor, la salvación tan grande que hemos tenido en Cristo. Nosotros no podemos pisotear los mandamientos del Señor. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alumbrar, ser luz en medio de las familias, en medio de los pueblos, en medio de donde estemos. Nosotros tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar, tenemos que iluminar al que está en tinieblas, al que está haciendo dominaciones, el que está siendo enemigo de Dios, para que vuelvan a amistad con Dios, para que le llegue la paz y el reposo. Si nosotros tenemos que hacer eso, porque es nuestro deber. Somos siervos inútiles, nos dice el Señor hay veces, porque hay veces callamos y nosotros no podemos callar. Hoy nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que reprender duramente las obras de las tinieblas, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz. Mire cómo se disfrazó Saúl, teniendo los mandamientos, los estatutos, andó en dos pensamientos, haciendo cosas negativas, invocando muertos, invocando adivinos, invocando a agoreros, invocando hechicería. Nosotros no tenemos, porque eso no te lleva a nada, eso te lleva a las tinieblas, de ahí no vas a salir, porque es abominación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alumbrar. Delante de los hombres tenemos que iluminar lo que está en tinieblas y pasar de esa parte. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Dios ya resucitó. Nosotros tenemos que invocar a Cristo, que es la luz del mundo, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo glorificamos al Padre? Estando en la luz, viniendo y anunciar el reino de los cielos, que estemos en la luz. Entonces, esto de los niños es delicado, porque los mismos padres hacen abominaciones ante el Señor y pasan los hijos por el fuego. Y los mismos padres están en esa ignorancia, como presentar por el fuego a estas obras de las tinieblas, que son fuerzas malignas, los cuales se alborotan en estos tiempos, y por la ignorancia, por falta de la luz, por falta de la palabra de Dios, hacen cosas abominables ante el Señor. El mismo Señor nos responde aquí: mucho cuidado con los niños, padres. Dice 18, Mateo 18, 6. desde el 3. El Señor Jesucristo, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño es puro, un niño es limpio. No podemos engañarlo con cosas abominables y cosas materiales y terrenales, y engañarlo para que hagan cosas de las tinieblas. Nosotros como padres tenemos que sacudirnos de las tinieblas y enseñarles a ellos cosas que no están por el Señor, que están prohibidas por el Señor, que estamos en contra de los mandamientos del Señor. Y los padres no deben hacer esto, porque los niños son limpios, son puros. El niño le cree a usted lo que usted le dice. Si usted le dice una mentira, un engaño, el niño le cree esa mentira, ese engaño. Y nosotros no podemos seguir engañando a los niños. El 4, está hablando el Señor. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces tenemos que tener mucho tino con la parte de los niños, porque los niños van a crecer, no se van a quedar pequeños, y esas mismas tradiciones falsas y esas mismas abominaciones se las van a transmitir otra vez a sus hijos. Dios no quiere eso. El 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿lo estamos haciendo tropezar como padres? Claro, lo estamos haciendo tropezar, dándole a entender cosas de las tinieblas y cosas de la oscuridad, como invocar esa parte de esas fuerzas malignas de los demonios, que vienen y es tinieblas, y nosotros no podemos engañarlos a ellos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que seamos piedras de tropiezo, que no le hablemos la verdad con sinceridad a ellos, qué es lo que está haciendo. Ellos van a crecer y después ellos van verdaderamente a tener la palabra de Dios y te van a juzgar porque te van a decir: ¿por qué no me enseñaste la verdad? ¿Por qué no me enseñaste la palabra de Dios? ¿Por qué me enseñaste mentiras? ¿Por qué crecí con ese engaño y con esa mentira de las tinieblas, pudiéndome hablar de las escrituras? Porque ellos no van a quedar pequeños, ellos van a crecer.
Ellos van a tener entendimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría. Van a ser escogidos por Dios y tú no sabes. Yo estaba perdido en el vicio, en el narcotráfico, en el engaño, en el exceso, en el desorden, pero era un escogido del Señor. Mis padres murieron y no supieron cuándo yo iba a llegar a los caminos del Señor. Asimismo nosotros tenemos que revelar la luz y las escrituras, porque no sabemos que nuestros hijos más adelante van a conocer del Señor y nos van a juzgar a nosotros como padres porque no quisimos revelar la verdad ni la luz. Entonces se van a venir en contra de ti por haber, en vez de ser luz, eres tinieblas y estás pasando por el fuego al Hijo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Mire lo que es la abominación tan terrible, engañar a un niño. Desde pequeño engañarlo a cosas que son abominación ante el Dios de la vida que te regaló los hijos. Tienes que cuidarlos verdaderamente para que no los pases por el fuego y no los engañes más. Es lo que nos dice el Señor hoy en cuanto a estas cosas de las tinieblas, de estas cosas de la oscuridad. Dice que los paganos hacen todas estas cosas y que se los ofrecen a los demonios, y nosotros no podemos ofrecer nuestros hijos a los demonios por falta de conocimiento. Dice, el pueblo es destruido. Nosotros mucho erráis por no conocer las escrituras. Para eso son las escrituras, para que se las enseñemos desde los padres, enseñarle la luz a los niños para que no se pierdan en las tinieblas, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no tenemos la vida en abundancia? Porque estamos en las obras del pecado y de la muerte. Y hay dos leyes que están en Romanos 8. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. ¿En cuál ley estamos viviendo? ¿En cuál ley estamos viviendo? ¿En la ley del pecado y de la muerte, de las tinieblas, de la oscuridad? ¿O en la ley de la vida, en el espíritu del Señor, que es la luz? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias al Todopoderoso por todos estos mensajes en los cuales nos fortalecemos todos, y el Señor quiere es que seamos obedientes, porque Él nos habla la palabra de Dios, pero es para que nosotros la pongamos por obra, ¿sí? Y cuando la ponemos por obra, Él es el que nos está observando. Dice en Salmo 11:4 que Él nos ve, Él nos observa, y Él está viendo allí en el espíritu de la mente de cada uno de nosotros si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente estamos en obediencia delante de Él, con la palabra manifiesta delante de nuestros ojos, porque Él es la luz y va tumbando toda tiniebla, toda abominación que quiere cruzarse en nuestro camino por las creencias y por las costumbres en las cuales estamos nosotros rodeados. Marcos 7:9 dice el Señor que esas costumbres son las que no dejan que la palabra de Dios penetre en el espíritu de nuestra mente. Marcos 7:9 nos dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición. Y es lo que el pueblo hoy en día se aferra, es a las tradiciones, y fuera de eso son paganas, son de brujería, son traídas de otras naciones, no son de Dios. Dios nos está abriendo los ojos, el entendimiento, para que comprendamos y veamos que verdaderamente nosotros estábamos perdidos, estábamos todos muertos en delitos y pecados. Ahí estábamos, y de ahí nos saca el Señor, porque Él viene es al pecador. Él quiere es que el pecador viva, se salve. La tradición, dice el 7:8, de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Externas. Lo que se está viendo y lo que se va a ver ahora en estas fechas, cosas totalmente abominables a nuestro Padre Celestial, y las cuales se van aumentando cada día, porque cuando no se conoce de la palabra del Señor, se cumple lo que dice Isaías 5:20, que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo. Entonces se va aumentando la maldad, porque como el comercio es el que se va a lucrar ahora en estos tiempos, entonces permite que los que están allí con todas estas tradiciones sean partícipes con más abundancia, y aumentando a la maldad, más maldad, a las tinieblas, más tinieblas. Pero el Señor quiere
porque Él es misericordioso y eterno. Quiere que tú salgas de esas tinieblas a la luz y que dejes todo ese camino de perversión, de abominación, y llegues a la luz y te va a alumbrar y te va a dar esa luz verdadera en tu corazón y vas a comenzar a andar como Él quiere, en la luz, no en las tinieblas. Sal de allí, nos está hablando hoy el Señor. Sal de esas tinieblas. Tú como padre, tú como abuelo que tienes niños, nuestras familias, si nos están escuchando también, que tienen niños que todavía están allí con esas tradiciones, no han querido entender, no han querido comprender que eso no está bien delante de Dios. Hoy el Señor quiere que todos nosotros volvamos a la luz y que seamos obedientes, que lo que tú has oído, la palabra de Dios, no es de nosotros, no de hombre alguno, que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:11, 1:8, 9, sino que es por revelación del Señor. Toda la palabra del Señor, Él es el que la va colocando para mandarla a donde Él quiere que haga. Ella hace un efecto en su tiempo, pero nosotros cumplimos delante del Señor porque Él dice: vayas y di la palabra, ve y di la palabra, y es lo que estamos nosotros cumpliendo en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, trayendo estos mensajes que es para todos, tanto para nosotros, para nuestras familias, para el pueblo y para las naciones. No más tradiciones paganas ni abominables delante del Señor, si quieres que te vaya bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. La oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos despiertas, Señor. Tu palabra dice que nos das el entendimiento, la luz, la sabiduría para poder nosotros avanzar como familia, como pueblo, como nación, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos abre los ojos del entendimiento, Señor, para que veamos más allá, Señor, de lo que pedimos y pensamos. Dice la palabra de Dios que hay un poder que actúa en cada uno de nosotros para que nos despertemos del polvo de la tierra y resucitamos, Señor, porque Cristo es el primogénito de toda la creación, es el primero que resucitó y juntamente con Él hemos sido levantados todos los que creen en Él para poner la mira en las cosas de arriba y no en estas cosas temporales pasajeras que pasan. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, y nosotros todos nos preparamos para tener ese encuentro un día contigo, Señor, para que el enemigo que engaña al mundo entero, Señor, porque el mundo está bajo el maligno, nosotros nos acudamos, Señor, para que el enemigo no nos pisotee ni pase por encima de nosotros. Invocamos el nombre de Cristo Jesús, que nos guarda de la ira venidera y este presente siglo malo, del engaño y la mentira, Señor, que no nos conformemos a este siglo, dice el apóstol Pablo, Padre Santo, Señor, en Romanos 12, sino que, Padre, nos renovemos en el Espíritu de nuestra mente a través de la obediencia en la palabra de Dios, como nos estás diciendo hoy. Samuel le dijo a Saúl, que son los reyes de la tierra, que representan a los varones, a las familias. Se complace el Señor en sacrificios como que se obedezca la palabra del Señor, pues el obedecer es mejor que todos los sacrificios y poner atención. Muchas gracias, Señor, que haya atención en los que hayan recibido esta palabra poderosa, que es espiritual, Señor, porque tu palabra es espiritual, penetra a los corazones, parte los corazones, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, Señor los bendiga y los guarde.